Hola, buenas noches, que el Señor les dé una nueva transmisión de nuestro estudio bíblico. El día de hoy vamos a seguir compartiendo acerca del Espíritu Santo, una vida, el motor esencial de una vida transformacional. Pero antes de ello le voy a rogar si me puede acompañar para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche que tú nos permites, Señor, podernos reunir para escudriñar tu bendita palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre y hasta aquí tú nos has ayudado en todas las cosas, Señor, y ponemos este tiempo delante de ti, para que tú obres en nuestras vidas como tú quieras a través de tu Espíritu Santo. Y Señor, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que tengamos una mayor comprensión y una mejor relación con tu Espíritu Santo, Padre, y tu Espíritu Santo derribe toda fortaleza, todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento tuyo y que nos esté impidiendo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y por ende a vivir la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hoy nuevamente vamos a seguir compartiendo acerca del maravilloso Espíritu Santo, el gran desconocido en medio de la iglesia cristiana. Unos porque dicen que ya no está en operación, otros porque dicen que ya cesaron los dones del Espíritu Santo y otros porque solo se enfocan en los dones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene una muchísimo más grande función en la vida de cada uno de nosotros. Y esa función es ayudarnos a vivir una vida auténtica en Cristo Jesús. Y la vida auténtica en Cristo Jesús es una vida transformacional mediante el conocimiento creciente del Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo. Es una vida creciente que implica el conocimiento de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. A la autenticidad de la vida cristiana no podemos llegar por nuestras propias fuerzas, no podemos llegar con nuestras propias habilidades y capacidades humanas solamente, sino al igual que la salvación requerimos de la intervención de Dios a través del Espíritu Santo para esa transformación. La vida cristiana requiere un proceso de transformación constante. Es más permanente y constante hasta que partamos para estar con el Señor. La palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso implica que la vida cristiana es una vida de crecimiento, de maduración, de transformación. Y no solo lo dice Filipenses 1:6, sino también en Proverbios capítulo 4, versículo 18, la palabra de Dios nos recuerda que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar a la perfección. Y la vida cristiana y esa transformación implica la participación de dos personas. Una somos nosotros y la otra es el Espíritu Santo. La palabra en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 y en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1 nos recuerda que somos colaboradores de Dios. La obra que Dios va a hacer en nosotros requiere de nosotros una colaboración, requiere de nosotros una participación activa. Esa participación, si bien no es la más importante, es necesaria para que la participación de Dios por el Espíritu Santo, que es la más importante, pueda llevarse a cabo. Y esto de nuestra parte, esa transformación implica intencionalidad, implica enfoque,
implica concentrarnos en ella con todo nuestro ser, y requiere nuestro esfuerzo. La palabra de Dios lo dice muy claramente en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. La palabra de Dios dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y también, ¿y hacia dónde va orientado ese esfuerzo? En Juan, capítulo 3, versículo 30, la palabra de Dios nos enseña que para que Él crezca en nosotros, que es el objetivo de esa vida transformacional, para que Cristo crezca en nosotros, para que Dios crezca en nosotros, primero nosotros necesitamos menguar a la vieja vida, salir de la vieja manera de vivir, como nos lo enseña también Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, que nos despojemos del hombre viejo, de la manera de pensar, sentir, emocionarse, actitudes, motivaciones, todo lo que se refiere a la vieja manera de vivir, que lo hagamos a un lado y nos revistamos de la nueva manera de vivir, que es según Cristo. En Mateo, capítulo 16, versículo 24, también Jesús nos enseña que el que quiera ser su discípulo, el que quiera vivir en esa vida transformacional de libertad, de plenitud, de abundancia, necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y eso significa obedecerlo. La muerte del yo, a lo que se refiere en la palabra de Dios, es a negarnos a seguir nuestra voluntad propia para seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, mientras que la voluntad del corazón, nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y los caminos de nuestro propio corazón son caminos que nos pueden parecer derechos, rectos, pero su final es camino de muerte. Esto nos lo enseña Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, y además de ello Proverbios capítulo 14, versículo 12, y Proverbios capítulo 16, versículo 25. Y la participación del Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo nos dé una manita ocasional en esa transformación. Realmente el Espíritu Santo es el centro, juntamente con la palabra, de esa transformación. El Espíritu Santo aporta el poder, es el motor, la dinámica de esa transformación. Recordemos que la transformación va orientada a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y el carácter de Cristo es la restauración. Formándose en nosotros es la restauración de la imagen y semejanza de Dios en nosotros, tal como fuimos creados en Adán. Es la restauración de ese plan de Dios para cada uno de nosotros, que fuéramos a imagen y a semejanza de Él en plenitud. Y la palabra nos enseña de esa transformación en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 también, donde dice la palabra que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo, en la misma imagen de Cristo, y la imagen de Cristo es la imagen y semejanza de Dios. Cuando la palabra nos indica la imagen y la semejanza, a lo que se está refiriendo es a nuestro carácter, no a nuestra apariencia física, no al cuerpo físico, sino a ese hombre interior, a ese carácter que hay en cada uno de nosotros, que debería haber en cada uno de nosotros. Esta transformación, la transformación de nuestra vida, es esencial para nosotros. En primer lugar, es esencial para que vivamos una vida en plenitud, una vida en abundancia, una vida en prosperidad, una vida en victoria, una vida de la mano del Señor, disfrutando de la plenitud de sus bendiciones en nuestras vidas. Esa transformación, como ya lo mencionamos, es producida por el Espíritu Santo en nuestros corazones, pero requiere de nosotros nuestra decisión, nuestra participación activa, nuestra convicción, nuestro compromiso de verdaderamente entregarle nuestra vida a Cristo, para que Él sea el que dirija nuestras vidas
y hacia esa vida plena, hacia esa vida abundante. Recordemos que Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Dios quiere que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta para con nosotros, lo dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Aparte de ello, la voluntad de Dios, dice la palabra en Jeremías 29, 11, que sus planes son planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, pero esa vida depende de nuestra transformación, de dejar atrás la vieja manera de vivir y de vivir la nueva manera. En Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, la palabra de Dios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, antes de conocer a Cristo, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Notemos algo acá, necesitamos despojarnos del hombre viejo porque está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Deseos engañosos de qué? De la carne, que nos llevan a muerte, y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Cuando vivíamos en la vieja manera de vivir, el espíritu que guiaba nuestros pensamientos era el espíritu demoníaco, mientras que ya en Cristo nuestros pensamientos y nuestro ser interior, toda nuestra mente debería ser dirigida por el Espíritu Santo. Si es dirigida por el Espíritu Santo, nos vamos a vestir de ese hombre nuevo que gradualmente en un proceso, y ese hombre nuevo es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De hecho, esto va en línea con lo que nos enseñó también el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. ¿Y qué son todas las cosas? Todas las bendiciones del reino, la plenitud de las bendiciones del reino. Por el otro lado, Romanos capítulo 12, versículo 2, versículos del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, su carne, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a la manera de pensar de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para vivir esa buena voluntad de Dios necesito renovar mi entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? El entendimiento implica nuestra mente o pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestra motivación, nuestras decisiones, los planes, etcétera. Y todo eso es un cambio gradual, no sucede ni por arte de magia ni de la noche a la mañana. Sucede por nuestro compromiso, por nuestra decisión de que así sea, y por nuestro aporte de hacer morir a ese hombre viejo, para que el Espíritu Santo lo vaya sustituyendo esas cosas que nosotros hacemos morir, que hacemos morir de la vieja manera de vivir, y las va sustituyendo por la nueva. De hecho, es lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 13, que hagamos morir las obras de la carne, del viejo hombre, por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿Qué implica esa vida transformacional, o qué transformaciones implican esa nueva manera de vivir que nos va a llevar a una vida plena, a una vida abundante, a una vida en bendición? En primer lugar, implica hacer del Señor el centro real, no el centro teórico de nuestras vidas, el motivo de nuestras vidas. Que nosotros le digamos al Señor que Él es el centro de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, sea algo real, no sea algo solamente teórico o no sea solamente un eslogan. De hecho, eso es lo que dice la palabra en Mateo capítulo 22,
versículos del 37 al 38. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento de la ley, Jesús contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, el Señor es el centro, o debe ser el centro de nuestras vidas. Nuestra vida debe girar alrededor de Él. No solo se trata de ser salvo, sino se trata de ir un paso más adelante en el sentido de que Él sea el centro de nuestras vidas. En segundo lugar, implica agradar al Señor en todo lo que hacemos y que todo lo que hagamos sea para su gloria. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, la palabra de Dios dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí hay una cosa bien importante. A quien nosotros tratamos de agradar con los hechos de nuestra vida es lo que va a controlar nuestra vida. Es lo que va a ser el centro de nuestra vida. Si nosotros hacemos las cosas para ser reconocidos, para tener aceptación de las personas, para caerles bien, para que nos reconozcan, entonces estamos haciendo las cosas para ellos. Y la palabra de Dios dice que si hacemos eso, nos convertimos en esclavos de los demás. Pero si lo hacemos para Dios, entonces nos convertimos en siervos de Dios. Lo servimos a Él. Por ello es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la manifestación de su carácter, es que Él sea alabado, reconocido, reverenciado por lo que nosotros hacemos. En tercer lugar, también implica, entre otras cosas, el control de nuestras palabras. Que de acuerdo a lo que nos enseña en Santiago capítulo 3 versículos del 1 al 12, ningún ser humano puede controlar su lengua, pero el Espíritu Santo obrando en nosotros sí lo puede hacer. En Efesios capítulo 4 versículo 29, la palabra nos recuerda que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de darle gracia a nuestros oyentes. Y la palabra también en 2 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice que nuestras palabras deberían ser para edificación, para exhortación, para consolación. Pero todo ello solo lo podemos hacer cuando estamos bajo con la ayuda del Espíritu Santo. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, como tampoco podemos hacer por nuestras propias fuerzas al Señor el centro de nuestra vida, ni hacer que todas las cosas ni lograr que todas las cosas que hagamos las hagamos para la gloria de Dios. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograr estas cosas. Otra implicación de la transformación de nuestra vida es la capacidad de pensar conforme a la palabra. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Igual, nuestros pensamientos, si los dirigen nuestra voluntad, nuestra carne, al final nuestros pensamientos van a ser pensamientos de muerte. Pero si lo dirige el Espíritu Santo, nuestros pensamientos van a ser pensamientos de vida. En Romanos, capítulo número 8, versículo número 5. Por cierto, el libro de Romanos en el capítulo 8 es un capítulo fundamental, es un capítulo importantísimo para nosotros los creyentes. ¿Por qué razón? Porque el capítulo completo está dedicado a la vida en el Espíritu, y el capítulo completo nos habla de los detalles del Espíritu Santo en nuestras vidas para ayudarnos a vivir esas vidas transformadas, esas vidas conforme a la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 8,
versículo 5, en cuanto a los pensamientos, la palabra de Dios dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, usted y yo necesitamos ocuparnos de las cosas del Espíritu, y para ocuparnos de las cosas del Espíritu necesitamos que el Espíritu nos ayude a hacer morir la carne para evitar que los pensamientos de la carne se entrometan en los pensamientos del Espíritu. Y por un lado, y por el otro lado debemos recordar algo que nos enseña la palabra también en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Que si siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, y si siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Por lo tanto, nuestros pensamientos, nuestro hablar, necesita ser conforme a la palabra de Dios. Eso es sembrar para el Espíritu, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, en nuestros pensamientos, esté presente en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en nuestras motivaciones, en nuestras decisiones, en nuestros planes, en la mayor medida en que la palabra de Dios esté presente en estas áreas de nuestra vida, en esa misma medida vamos a vivir en el Espíritu, y por lo tanto vamos a cosechar vida eterna, vida plena, vida abundante, vida en prosperidad. Por eso es importante la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, el que nos recuerda la palabra, el que nos enseña la palabra, el que nos ayuda a aplicar la palabra en las diferentes facetas de nuestra vida. Por el otro lado, también vivir una vida transformada, vivir una vida plena, implica la fortaleza para enfrentar todos los desafíos cotidianos de la vida. Todavía no vivimos en la eternidad, por lo tanto todavía vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo de pecado que nos rodea, y ese pecado provoca circunstancias adversas en nuestra vida, pero la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en ellos. Ahora notemos algo. Segunda de Corintios, la palabra de Dios dice que todo obra para bien a los que están enfocados en que la imagen de Cristo sea formada en ellos. ¿Cómo es formada la imagen de Cristo en nosotros? A través de la obra del Espíritu Santo, según Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, el que transforma todas las cosas para bien nuestro es el Espíritu Santo. Por ello necesitamos caminar de la mano con el Espíritu Santo, ser guiados por Él, ser enseñados por Él, ser ayudados por Él, ser empoderados por el Espíritu Santo, para que esa vida transformacional se haga una realidad en nuestras vidas. Por el otro lado, también necesitamos del Espíritu Santo para vencer la tentación. La palabra nos enseña en Santiago, capítulo 1, versículos del 14 en adelante, que somos tentados cuando somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Y una vez que somos atraídos, somos seducidos, concebimos el pecado y lo damos a luz. La manera para huir de la tentación, la manera para escaparnos de la tentación es a través de la ayuda y la dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos recuerda en el libro de Corintios que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y juntamente con la tentación, el Señor nos va a dar la salida. ¿Quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. ¿Nos guía a dónde? A tomar la salida que necesitamos para evitar caer en la tentación. Por el otro lado, el Espíritu Santo también nos ayuda a guardar nuestro corazón del dolor y de la amargura. La palabra de Dios nos recuerda en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros y nos ha ungido para restaurar a los quebrantados de corazón
Y obviamente la obra del Espíritu Santo comienza en nosotros y después hacia los demás, porque la palabra de Dios dice que nos amemos a nosotros mismos para poder amar a los demás como nos amamos a nosotros. Entonces la obra de restauración de nuestro corazón, de la restauración del dolor, la amargura, la frustración y todas las emociones negativas, comienza por cada uno de nosotros. Y quien lo hace es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra trabajando juntos. Recordemos que Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 nos enseñan que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y siendo libres seremos verdaderamente discípulos de Cristo. Aparte de ello, una vida transformacional es una vida que hace por los demás lo que nos gustaría que los demás hicieran con nosotros. Y eso también es la obra del Espíritu Santo, porque la carne es egoísta. La carne todo lo quiere para sí y nada para los demás. El Espíritu Santo derrama su amor, el amor de Dios en nuestros corazones, de tal manera que nos podamos enfocar en lo de los demás igual que en lo de nosotros mismos. Por el otro lado, la palabra de Dios también nos dice en esa misma dirección que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos y veamos por lo de ellos como por lo nuestro, en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Pero eso no es posible hacerlo en la carne, por la misma razón que mencioné hace un momento. La carne es egoísta. La carne solo ve para sí mismo. El amor es lo que ve hacia los demás, lo que enfoca su mirada en los demás, su atención en los demás, lo que nos convierte en personas dadoras, generosas, enfocadas en los demás, tanto como en nosotros mismos. Pero eso solo puede ser obra de la transformación que el Espíritu Santo obra en nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Para lograr todo esto, debemos estar claros que no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Nuestra naturaleza humana no es para eso. Nuestra naturaleza humana es para todo lo contrario. Nuestra naturaleza humana no es para el amor, es para el egoísmo. La vieja naturaleza es para el egoísmo. Pero cuando venimos a Cristo recibimos una nueva naturaleza por el Espíritu Santo, y esa nueva naturaleza necesita desarrollarse para ya no estar enfocada en sí mismo, sino amar y enfocarnos en una vida plena, en una vida abundante, que es la vida en Cristo, y una vida en función de los demás, porque el mundo no existe para nosotros. El mundo existe para que tengamos interdependencia. El mundo necesita de nosotros, pero nosotros también necesitamos del mundo. Y en ese intercambio solo es posible cuando vivimos en el amor. Recordemos que la palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, que nos hará ayuda idónea, y eso no se refiere solo a la pareja, aunque está en el contexto de la pareja, pero también en Cantares capítulo 4, versículos del 9 al 12, la palabra de Dios nos recuerda que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga que su trabajo. Si uno cae, el otro le levanta; si uno tiene una necesidad, el otro la suple; si uno tiene frío, el otro suple para que tenga calor; y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es decir, necesitamos de los demás, pero no necesitamos a los demás para aprovecharnos de ellos, sino necesitamos del amor de los demás, así como los demás necesitan el amor de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice que todas las cosas las hagamos con amor. Pero eso no es posible hacerlo desde la vieja naturaleza, sino desde una naturaleza transformada, desde un hombre nuevo, creado según la santidad y la verdad de la palabra. Así que para ello necesitamos al Espíritu Santo. Y Jesús nos dijo que Él nos enviaría el Espíritu Santo para esa transformación. Jesús le dice a sus discípulos antes de partir en Juan capítulo 14,
que les convenía que Él se fuera, porque si no, no enviaría al Espíritu Santo, por un lado. Y por el otro lado, también Jesús dice que Él nos enviará al Espíritu Santo para que nos ayude en todas las cosas, para que sea nuestro paracleto, pero también para que nos dé el poder para todas las cosas. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y entonces le seremos testigos a Él. Y ese ser testigos a Él implica, en primer lugar, el testimonio de vida, el testimonio de nuestras acciones, que respaldan nuestro testimonio verbal. No sirve de nada que vivamos de una manera y hablemos de otra manera. Necesitamos ser congruentes con lo que hablamos, congruentes con nuestra propia vida. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para empoderarnos para vivir esa vida que dé testimonio de Cristo, además de nuestras palabras. Y ese poder que es el que necesitamos realmente para doblegar la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no la podemos doblegar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque una casa dividida contra sí misma no prevalece. La carne no puede levantarse contra la carne. La carne nunca se va a levantar contra sí misma. Por lo tanto, para contrarrestar la influencia de la carne, necesitamos un poder superior al de la carne, y ese poder superior al de la carne es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso, en Romanos capítulo 8, versículo 13, la palabra de Dios dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, porque ya tenemos ese poder que ha venido sobre nosotros en la salvación. Recordemos que en la salvación el Espíritu Santo viene a nosotros a hacer morada en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y la obra del Espíritu Santo se va a ir incrementando en nosotros. Vamos a ver incrementos en el nivel de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas en la medida en la que nos vamos negando a nosotros mismos. Aparte de que el Espíritu Santo venga a ser morada en nosotros, la palabra de Dios habla que seamos bautizados por el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, que tengamos la plenitud del Espíritu Santo, y esos son niveles en los cuales nosotros vamos viendo la obra del Espíritu Santo en cada uno, pero porque cada uno de esos niveles implica la rendición de una parte de nuestra vieja naturaleza para la obediencia al Espíritu Santo, como lo vamos a ver el día de mañana. El día de mañana vamos a ver el tema de pasar de ser templos del Espíritu Santo a la plenitud, a alcanzar la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, para lograr esa vida transformacional, como ya mencionamos, esa vida que implica la muerte de nuestra vieja naturaleza, Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado al Espíritu Santo para que con su poder hagamos morir las obras de la carne, y para que nuestra nueva forma de vivir testifique de Cristo, ayudarnos a alcanzar todo eso es la razón primordial por la cual el Espíritu Santo nos ha sido enviado y nos ha sido dado. Ayer veíamos que que los discípulos, aun cuando no tenían el Espíritu Santo, habían sido delegados por el Señor para ir y sanar enfermos, liberar demonios, y que efectivamente lo habían hecho. Es decir, si bien es cierto, los dones son dones del Espíritu Santo, no necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros para que esos dones se manifiesten. De hecho, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en las personas y sin embargo manifestaban dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo venía sobre ellos en situaciones ocasionales y manifestaba los dones.
pero también vimos que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, hubo una transformación total, inmediata, absoluta en la vida de ellos, y de ser temerosos, de ser de alguna manera cobardes, se convirtieron en personas valientes, valerosas, denodadas, con denuedo, para predicar la palabra de Dios y aún para confrontar a todos aquellos desde cualquier nivel de autoridad sobre haber provocado la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa fue la obra transformacional del Espíritu Santo en la vida de ellos, que también quiere hacer esa misma obra en cada uno de nosotros. Y vemos también a lo largo del Nuevo Testamento que cada vez la transformación de los discípulos de Cristo fue en mayor medida. Por eso Pablo dice: el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y también Pablo dice, no que yo ya lo haya alcanzado, pero a pesar de que ya llevo años de ministerio, años de ser creyente, yo prosigo a la meta para alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? Como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Es decir, a la imagen de Cristo en nosotros, de tal manera que juntamente con Pablo podamos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal lo vivo en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios, a Cristo. Entonces, ayudarnos a lograr toda esa transformación es la razón primaria por la cual el Espíritu Santo nos ha sido enviado y nos ha sido dado para morar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. En Juan capítulo 14, versículos del 15 al 18, la palabra de Dios dice: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Es decir, aquí está hablando del Espíritu Santo para ayudarnos a obedecer la palabra de Dios, a vivir en la transformación que produce la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios transforma, y esa transformación es por obra del Espíritu Santo, no por obra de nuestro propio esfuerzo. Por eso la palabra de Dios también nos enseña en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La fe y la gracia. La gracia para entrar en la salvación y en la vida que implica la salvación, y la fe para vivirla, porque el justo por la fe vivirá. Pero la fe es producida por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Por oír continuamente la palabra de Dios, y la palabra, el Espíritu Santo nos recuerda, nos enseña, nos revela la palabra y nos ayuda a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Por ello, cuando se nos presentan cualquier tipo de situaciones, pero más aún en situaciones delicadas que ponen a prueba nuestra fe, aun cuando amenacen hundirnos, no deberíamos experimentar ninguna clase de temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, y el Espíritu Santo, además de ser Espíritu Santo, también la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, nos dice que el Señor nos ha dado un espíritu no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese amor que nos ha dado a través del Espíritu Santo, porque Él lo ha derramado en nuestros corazones, es el que echa fuera todo el temor, como dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Por lo tanto, no deberíamos, cuando estamos tomados de la mano con el Espíritu Santo, ninguna situación nos debería provocar ni temor, ni incredulidad, ni duda, ni pesimismo, sino más bien fortaleceríamos nuestra fe para esperar en cómo
el Espíritu Santo va a transformar esas cosas que el diablo quiso para mal en cosas para nuestro bien, para nuestra transformación. Por el otro lado, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la plenitud de Dios está presente en nosotros. ¿Para qué? Para llevar nuestras vidas, primero en aumento como la luz de la aurora. En segundo lugar, para guiarnos a lugares de reposo y de bendición. Recordemos lo que dice el Salmo 23, versículos del 1 al 4. Dice, la palabra Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me guiará a lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Y él prepara mesa delante de nuestros angustiadores para celebrar nuestra victoria. Así que, y también lo dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre y la humildad de corazón son parte del fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 nos recuerda que el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. Y derivado del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre o humildad y el dominio propio. Así que el Espíritu Santo produce todas esas cosas en nosotros para mejorar nuestras vidas, para transformar la calidad de nuestras vidas. Él también es nuestro consolador, dice la palabra, y es uno de los significados de la palabra paracleto que identifica al Espíritu Santo. Y es un consolador para ayudarnos a sobrellevar el desánimo, la dificultad, la adversidad, para sostenernos en medio de las circunstancias que nos son contrarias, para estar a nuestro lado, apoyándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, sosteniéndonos, etcétera. Que eso es lo que hace un consolador, y el Espíritu Santo nos ha sido dado para ese consuelo. Dice Jesús, yo les daré a ustedes otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Ese consolador es otro consolador como Jesús, para que esté con nosotros para siempre. Y esto es importante. El para siempre significa no solamente en la vida terrenal, sino también en la eternidad. El Espíritu Santo va a seguir con nosotros en la eternidad y nos va a seguir guiando, enseñando, empoderando, aunque ahí ya no haya pecado, pero de todos modos el Espíritu Santo nos va a seguir ayudando en todo para vivir una vida eterna en plenitud. Cuando nosotros le damos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo como nuestro acompañante permanente, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consolador, el poder que nos empodera para vivir una vida agradable delante del Señor, cuando dejamos que Él sea el centro y el director de nuestras vidas, eso va a traer una notable diferencia en cualquier situación que podamos enfrentar. Nos va a dar seguridad, protección, fortaleza, va a ser nuestro escudo, nos va a ayudar en todas las cosas, y todo orientado a esa transformación interior que Dios quiere hacer en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero con nuestra participación, nosotros negando la carne con la ayuda del Espíritu Santo y el Espíritu Santo transformando nuestro corazón. Y es lo que nos enseña la palabra, por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, cuando Samuel unge a Saúl para ser rey,
le dice, una de las cosas que le dice es que se va a encontrar con una compañía de profetas y el Espíritu Santo vendrá sobre él y él será mudado, cambiado, transformado en otro hombre. Y por el otro lado, la palabra de Dios en Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39, Jesús dice que el Espíritu Santo será como ríos de agua viva que correrán por nuestro interior. ¿Para qué? Para transformarnos. Primero nos transforma a nosotros y después a través de los dones y los milagros fluye hacia otras personas para transformar la vida de otras personas, que es dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, de proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Es transformación de otros, pero la transformación primero comienza en mí. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo hablar de transformación de los demás si no he sido transformado yo por el Espíritu Santo. Así que la transformación primero obra en nosotros. Vimos también ayer que en uno de los salmos la palabra de Dios dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas y que sus olas pasaron sobre esos abismos. Y esos abismos son los vacíos que están en nuestro corazón, son los dolores, las amarguras, las tristezas y todas las emociones negativas que están en nuestro corazón, que el Espíritu las va llenando y las va transformando de lugares vacíos, de lugares de tristeza, de lugares de desconsuelo, en lugares de plenitud, en lugares de consuelo, en lugares de bendición, en lugares de vida abundante. Así que la invitación, mis amados hermanos, es a que cada día nos enfoquemos en amigarnos más con el Espíritu Santo, en conocer más del Espíritu Santo, en dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en esa transformación, que nos guíe el Espíritu Santo en esa transformación de nuestras vidas. Y el Espíritu Santo ahí está, Él quiere hacerlo, dice la palabra en Santiago capítulo 4 versículo 5, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Para qué? Para ayudarnos, para consolarnos, para transformarnos, para empoderarnos. Pero necesitamos escuchar su voz. ¿Y cómo escuchar su voz? ¿Cómo ser dirigidos por el Espíritu Santo? Es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión de habituarnos, es una cuestión de enfocarnos. Nosotros escuchamos en nuestro interior tres voces. Una, la voz de los demonios. La voz de los demonios se caracteriza porque nos da inquietud, porque nos da incredulidad, porque nos dirige al pecado. Entonces es fácil distinguir, esta es la voz del diablo. ¿Por qué? Porque dirige a alimentar mi carne, me dirige al pecado, a la tentación, a la duda, a la incredulidad, a la desobediencia a Dios. Número uno. Luego está la voz de la carne. La voz de la voz de nuestro propio corazón engañoso y perverso. ¿Y cuáles son las características de la voz de la carne? Es que nos dirige a enfocarnos en nosotros mismos, al egoísmo, a menospreciar a los demás, a rechazar a los demás, a desobedecer a Dios. También no nos da paz, no nos da quietud, no nos da tranquilidad. Inquieta tanto la voz de los demonios como la voz de la carne, inquieta nuestro corazón. Mientras que la voz del Espíritu Santo es una voz de seguridad, es la voz de la fe. ¿Y qué dice la fe? La fe es la convicción y la certeza. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo nos da convicción y nos da certeza. Número uno. El Espíritu Santo nos da seguridad. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, nos lleva a la obediencia a la palabra, nos lleva a fortalecer nuestra fe, nos lleva a acercarnos más a Dios, nos llena nuestro corazón de paz. Recordemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Aunque no nos guste lo que nos está diciendo, el Espíritu Santo va a producir en nosotros no solo amor, sino gozo y paz. Y ese gozo es la sensación interna, no se trata de felicidad. El gozo es aquella sensación interna que tenemos en nuestro corazón de que a pesar de que las cosas no nos gustan, sabemos que las cosas deben ser así. Y aparte nos da paz.
Entonces es cuestión de habituarnos a buscar qué es lo que produce en nuestro corazón lo que estamos escuchando para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y yo voy a decir algo de una vez: en toda circunstancia, en toda situación de nuestra vida, donde tengamos que tomar una decisión, en ese momento vamos a escuchar dos voces: la voz del Espíritu o la voz de la carne o la voz de los demonios. En toda situación y en toda circunstancia. Toda situación y circunstancia, sea buena, sea mala, nos va a servir para ir afinando nuestro oído interior para escuchar al Espíritu Santo. Es un proceso, probablemente en algunos momentos nos iremos a equivocar, pero esa equivocación es parte del entrenamiento para que sepamos ir distinguiendo cada día más la voz del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y para que el Espíritu Santo nos guíe en toda situación y para que el Espíritu Santo nos transforme. Y esta es otra característica de la voz del Espíritu Santo, es que siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a una transformación. Toda decisión en el Espíritu Santo va a implicar una transformación de nuestro corazón, por pequeña, por mínima que sea, pero va a implicar una transformación. Mientras que la voz de la carne y la voz de los demonios es para mantenernos nuestro estatus o para empeorarlo. No para mejorar, no para transformar, sino para mantenernos donde estamos, en la zona cómoda, que le llaman ahora los expertos en comportamiento. Así que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la transformación de nuestras vidas. Y la invitación al día de hoy, como mencioné anteriormente, es que nos enfoquemos en conocer cada día más del Espíritu Santo, en ser guiados cada día más por el Espíritu Santo, en caminar de la mano con el Espíritu Santo. Y eso implica la humildad de reconocer que le necesitamos para nuestras vidas. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Les invito para que el día de mañana nos vuelvan a acompañar a las 7 de la noche para otro estudio más en relación con seguir conociendo al Espíritu Santo para bendición de nuestras vidas. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche, un día de mañana lleno de bendiciones, que todo lo que hagan lo hagan para la gloria de Dios y para bendición de los que les rodean y para bendición propia, y que el Señor derrame su paz sobre Guatemala y sobre Israel. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y un abrazo para todos. Bendiciones.